Henry Lee Lucas, reconocido como un asesino en serie estadounidense, fue uno de los más prolíficos en la historia de Norteamérica, pues confesó ser responsable de la muerte de más de 100 mujeres a lo largo de Florida, Luisiana, Oklahoma y Virginia Occidental. Los crímenes abarcaron desde 1960 hasta 1983. Bienvenidos a esta zona de misterio. Les saluda la Mort. Lucas nació el 23 de agosto de 1936 en una cabaña de troncos de una habitación en Blacksburg, Virginia. Su padre fue un alcohólico, el cual había perdido sus 2 piernas tras una juerga que terminó en la vía del tren. Siendo un niño no deseado, era golpeado frecuentemente por su madre y sometido a maltrato psicológico, forzándolo a ver cómo ejercía su trabajo de prostituta. Continuamente lo vestía hasta de niña. Esto se detuvo el día que los maestros de escuela se dieron cuenta del travestismo y dirigieron una orden judicial. Su educación fue pésima, solo llegó hasta quinto de primaria. A los 10 años, Henry se lastimó el ojo y se dice que su madre lo ignoró durante días, lo que provocó una infección que hizo que perdiera su ojo y fue sustituido por uno de cristal. Desnutrido y sin educación, nunca desarrolló una habilidad que pudiera dar algún significado o valor a su vida. Sus primeras experiencias sexuales, aproximadamente a los 13 años, fueron con animales. Violaba ovejas y perros que después degollaba al eyacular. Desde el primer momento relacionó el sexo con la muerte. Lucas perdió a su padre, Anderson Lucas, en 1949. Murió de hipotermia después de irse a casa borracho y colapsar afuera durante una tormenta de nieve. Poco después, mientras estaba en 6º grado, Lucas abandonó la escuela y huyó de su casa, dando vueltas por Virginia. Lucas afirmó haber cometido su primer asesinato en 1951, cuando estranguló a Laura Bursley, de 17 años, luego de que ella rechazara sus avances sexuales. Como con la mayoría de sus confesiones, luego se retractó de esta afirmación. El 10 de junio de 1954, Lucas fue condenado por más de una docena de cargos, los cuales fueron señalados de robos menores, dándole así una sentencia de 4 años de prisión. Escapó en el 57, fue recapturado 3 días después y posteriormente fue liberado el 2 de septiembre del 59. Lucas viajó a Michigan para vivir con su media hermana Opal y su esposo, que ya le creían rehabilitado, hasta que poco tiempo después mató a su perro. El 11 de enero de 1960, Lucas mató a su madre durante una discusión sobre si debía regresar a su casa en Blacksburg para cuidarla. Afirmó que ella lo golpeó en la cabeza con una escoba, momento en el que él la apuñaló en el cuello, y practicó con ella necrofilia. Lucas huyó de la escena y posteriormente dijo: "Todo lo que recuerdo fue abofetearla junto al cuello, pero después de hacerlo la vi caer y decidí agarrarla, pero ella cayó al suelo y cuando volví a recogerla me di cuenta de que estaba muerta. Entonces noté que tenía mi cuchillo en la mano y que ella había sido cortada". Su hermana regresó más tarde y llamó a una ambulancia, pero resultó ser demasiado tarde para salvar la vida de su madre. El informe oficial de la policía indicó que ella murió de un ataque al corazón. Lucas afirmó haber matado a su madre en defensa propia, pero su reclamo fue rechazado y fue sentenciado entre 20 y 40 años de prisión en Michigan por asesinato en 2º grado. Después de cumplir 10 años de prisión, fue liberado en junio de 1970 debido al hacinamiento en la prisión. Pronto fue encarcelado nuevamente, esta vez por intentar secuestrar a una niña de 15 años. Se lo sentenció a 5 años y fue puesto en libertad en 1975. Henry tenía ganas de formar una familia, una esposa que cuidase de él y unas preciosas hijas que le mostrasen su afecto. Como no podía esperar a crearla y engendrar las hijas, fue directamente por una familia ya formada. Se casó con la amiga de su hermana y madre de 2 hijas, Cindy de 8 años y Katy de 9. Mientras su mujer salía a trabajar, Henry se quedaba en casa todo el día abusando de las niñas. Su idea era fornicar con ellas todo el día, pero la menor tenía muy mal carácter y se tuvo que conformar con abusar solo de la mayor, aunque obligaba a Cindy a mirar cada vez que abusaba de su hermana Katy, de 9 años. Aprovechó al máximo esta situación, pero acabó aburriéndose de la rutina sexual
sexual, por lo que finalmente se fue sin dar ninguna explicación. Empezó a vagar en su coche por Estados Unidos y en Miami encontró al que iba a ser su inseparable amigo y amante, Otis, quien no tenía nada que envidiar a Henry, ya que él era pirómano, caníbal, asesino y ligeramente retrasado. Se instaló en Florida, donde vivió con los padres de Otis, y se hizo cercano a su sobrina Frida Powell, quien tenía una discapacidad intelectual leve y había escapado de un centro de detención juvenil. Siguió un periodo de estabilidad con Lucas, trabajando como techador, reparando los autos de los vecinos y recogiendo chatarra. Otis tenía un pasado bastante complejo. Comenzó vistiéndose de niña a los 7 años. A los 11, su hermana mayor abusó de él, hasta que ésta ingresó a un reformatorio. Luego mantuvo relaciones con un vecino homosexual, combinando así sus aficiones sexuales. Incendiaba una casa y cuando ésta ardía, Otis se masturbaba contemplando el espectáculo. A los 13 ofrecía relaciones a los borrachos de su barrio. Cometió varios robos y acabó en el reformatorio. Entró y salió varias veces más de la cárcel por diversos motivos. A pesar de ello, Otis tenía responsabilidades. Por el día cumplía rigurosamente con su jornada laboral, mientras que por las noches satisfacía sus deseos sexuales. La autopista I-35 que cruzaba todo el país se convirtió en su particular coto de casa privada. Viajaban en destartalados coches y para ahorrar gastos solían vivir y dormir en ellos. Como nunca se lavaban ni se cambiaban de ropa, el coche les permitía sobrevivir. A pesar de su mal aspecto y su mal olor, eran simpáticos y sabían congeniar con las personas. Cuando se ganaban la confianza de alguien, le mostraban el lado oscuro, ya sea matándolos, abusando sexualmente de ellos o descuartizándolos. Nunca mataban a dos personas en el mismo sitio, y después de sus matanzas solían descuartizar los cadáveres y repartir los miembros por todo el país, lo que hizo muy difícil a la policía la reconstrucción de los casos. La especial habilidad de Henry para matar y no ser descubierto les permitió cometer sus atrocidades por todos los Estados Unidos durante varios años. A Henry le gustaba asesinar mujeres de ojos y senos grandes. Primero fornicaba con ellas, se quedaba insatisfecho, las acuchillaba o estrangulaba y luego las volvía a penetrar, pues disfrutaba mucho más fornicando con un cadáver que con un ser vivo. Otis, por su parte, prefería violar hombres, obtener placer sexual y luego matarlos a tiros. No le gustaban los cuchillos y disfrutaba con la sensación de cowboy. Otras veces, en señal de amistad, Henry ayudaba a Otis en sus actividades. La ocasión en la que más disfrutaron fue cuando quemaron una casa con un anciano dentro. Contemplaron desde la calle cómo el anciano pedía ayuda por la ventana y moría abrazado, y Otis culminó la experiencia masturbándose allí mismo. Las semanas en que Otis regresaba a su casa a trabajar, Henry seguía en solitario dedicándose exclusivamente a las mujeres. En una ocasión, en 1978, conoció a una chica en el establecimiento de un edificio y la invitó a subir a su casa. Con la única ayuda de su encanto personal, Henry la convenció de tener relaciones sexuales y ella aceptó pensando que era un tipo normal. Pero cuando Henry comprobó, como de costumbre, que no podía eyacular, la acuchilló y volvió a penetrarla. Tras el clímax, le clavó una navaja por detrás. A principios de los años 80, entró en escena la sobrina de Otis, Becky Powell. Tenía 15 años, pero se comportaba como si tuviese 10. Becky fue puesta en un refugio estatal por las autoridades después de que su madre y su abuela murieran en 1982. Lucas la convenció de huir con él y Becky aceptó encantada. Con ella innovaron en sus técnicas. El nuevo procedimiento consistía en enviar a Becky a llamar a las puertas de las casas, esperar a que abriesen y entonces entrar todos en manada. Becky se la tomaba como un juego y pronto les cogió mucho cariño, especialmente a Henry, quien la convirtió en su novio oficial. Esa relación trajo problemas en la amistad entre Henry y Otis, ya que Henry decidió tomarse en serio su nueva relación. La esposa de un empleador les pidió que trabajaran para su enferma madre, Katie Rich, de 82 años, pero al poco tiempo la familia de Rich rechazó a Lucas y Becky, acusándolos de no hacer su trabajo. Mientras hacía autostop, fueron recogidos por el ministro de una comuna religiosa de Texas, llamados la Casa de la Oración,
Creyendo que Lucas y Becky, de 15 años, eran una pareja casada, le encontró a Lucas un trabajo como tachador mientras permitía que la pareja se quedara en un pequeño apartamento. Vivieron allí hasta que Becky sintió nostalgia de su hogar y pidió a Lucas que le dejase ir a California a ver a su familia. La idea no le gustó a Lucas, ya que sabía que si Becky se iba con su familia quizás no volvería. Al final Lucas terminó aceptando. Iniciaron de nuevo autostop hasta que tuvieron una discusión en medio de la autopista. Henry zanjó el asunto clavándole un cuchillo en el corazón y seguidamente fornicó con el cadáver, en el que, según comentaría posteriormente, fue el mejor polvo con Becky. Acababa de cometer el mayor error de su vida. No contento con ello, fue a ver a Katie Rich, diciéndole que Becky quería verla, y en el camino hacia la granja, Lucas la acuchilló a la anciana sin ningún motivo. Henry Lucas estaba cansado, ya no tenía ganas de seguir asesinando. El arresto solo era cuestión de tiempo, ya que no era difícil relacionar lo acontecido. La policía no tardó en dar con él. En junio de 1983 fue arrestado bajo la acusación de posesión ilegal de un arma de fuego por el guardabosque de Texas, Peter Ryan. Y tras un par de interrogatorios, dedujeron que tenían ante sí probablemente al asesino en serie más sanguinario de la historia de Estados Unidos. Confesó los asesinatos de Becky y Katie Rich y docenas de asesinatos más de los que ni siquiera era sospechoso. En total, 197 casos. Estos casos fueron cerrados por la policía, de los que solamente se ha podido comprobar con certeza 3. Otis también fue arrestado y confesó haber acompañado a Henry Lucas en muchas de sus matanzas. Otis fue condenado a cadena perpetua y Henry a pena de muerte. La sentencia estaba fijada para 1988, pero fue aplazada a última hora. Además de la crueldad de sus crímenes, los dos personajes confesaron un hecho muy inquietante. Otis asegura tener relación con una secta satánica, para la cual los dos asesinos secuestrarían niños, con los cuales se llevarían a cabo sacrificios rituales, pornografía dura e incluso películas snuff, en las cuales se tortura a la víctima y se la mata lentamente mientras una cámara graba las escenas en plano fijo. Estas fueron las declaraciones hechas por Otis. Hubo una época en que ganábamos dinero vendiendo niños a México, los cuales se empleaban para películas porno. Otros los vendían directamente a la gente rica. Teníamos una especie de altar y les rajábamos la garganta, bebíamos la sangre y a veces cocíamos los cadáveres. A veces los nuevos miembros cortaban los cuerpos antes de follárselos. Y después follaban a los animales y los mataban, y después había una gran fiesta durante la cual comíamos a alguien o a los animales. Antes de morir, Lucas confesó y se retractó de algunas cosas que dijo. Lucas insistía que él solo había matado a una persona, la cual era su madre. Afirmó no tener idea de quién había asesinado a Rich y dijo que pensaba que Becky todavía estaba viva, pero los casos permanecieron cerrados. Al final, Henry murió el 13 de marzo de 2001 en su celda tras un paro cardíaco. Otis habría muerto 5 años antes por cirrosis. Hemos llegado a la parte final de este video. Si te gustó la historia, déjame tu opinión aquí en la caja de comentarios. También déjame un me gusta y suscríbete a mi canal para que estés al tanto de más historias similares. Estaré subiendo un caso cada semana y un especial intermedio. Gracias y hasta la próxima.